Hemos escuchado el Apuyaya Jesucristo, ¿no? Y antes el fandango, lo que son las transiciones, esos procesos de mestizaje sutiles, pero que históricamente se dan dando. Social y religiosamente este himno se ha convertido en el himno oficial un poco de las masas indígenas, ¿no? Para cantarle a Jesucristo. Y no sé dónde nace, si en Ayacucho, si en Cusco, pero se le escucha hasta en Cajamarca, ¿no? En muchos sitios de la sierra en particular. Cada uno lleva su curso, ¿no? Los himnos marianos, el Hanakpacha. Este es un poco más popular y yo me he servido un poco de una versión del padre Lira en cuanto a la melodía, que es un trabajo muy interesante, pero en la versión final, el arreglo, como se podría decir, inspirado un poco en las versiones populares que he podido escuchar. Por eso que tiene por momentos hasta algo de Yarabí. Bueno, en realidad es, aparte de la ejecutante, que me parece una Qué extraordinaria intérprete, ¿no? extraordinario, Con una voz Edith bellísima, Ramos Guerra. ¿no? Pero siempre es turbador escuchar música religiosa en quechua, ¿no? Pienso en la puerta del baptisterio de la iglesia de Andahuaylillas, a donde pertenecía, dicho sea de paso, el famoso padre Bocanegra, que escribió el ritual formulario donde está el Hanampacha, ¿no? Y donde hay estas oraciones inmaculista, mariana, en quechua, escrita para 4 voces además. Y claro, hay todo un debate sobre qué es lo que sucede con el lenguaje quechua cuando es utilizado en un contexto cristiano. Porque si uno analiza el quechua del siglo XVI y el siglo XVII, hay un proceso de colonización del lenguaje. En el quechua no existe, en el quechua prehispánico no existe el concepto de infierno, el concepto de cielo, el concepto de ángel, el concepto de Trinidad. Todos estos términos están vinculados con una cosmología judeocristiana, ¿no? Y de alguna manera los misioneros tuvieron que colonizar el lenguaje para que palabras quechuas que originalmente tenían otro significado terminaran significando temas de doctrina católica, ¿no? Entonces eso se prestaba precisamente a distintas interpretaciones de una música religiosa. El famoso Apuyaya Jesucristo, en donde se habla de Jesucristo como un Apu, ¿no? Como un señor, por supuesto, tiene toda la connotación cristiana asociada en Cusco, además, con el Señor de los Milagros, ¿no? Que es el santo patrón de la ciudad después del célebre terremoto de 1650, ¿no? Que es un Cristo moreno, que es un símbolo, un ícono integrador, ¿no? Pero nada, es fascinante. Interesantísimo, interesantísimo. A diferencia de Hanakpacha, que tenemos una melodía renacentista prácticamente, hay canzones de la época. Claro, porque además es la primera melodía polifónica, que se americana, imprime, ¿no? así es la en primera. 1631 y en realidad la gran parte de lo que se conoce es del siglo XVIII, ¿no? Totalmente. La música barroca totalmente, latinoamericana. Sí. Y lo interesante es que la letra está en quechua, ¿no? Sí. Y tomando el quechua, yo quisiera hacer una mención. Claro, el Apuyaya Jesucristo, como te decía, es un poco más popular porque ahí sí encontramos un tipo de pentafonía en la melodía también, sí. Aunque es una pentafonía con modal, algo de modal tiene también, se mezclan, un mestizaje tan sutil, a veces basta con una sola nota que da un intervalo distinto. Pero hablando de la pentafonía, mencionar que el caso de Edith Ramos Guerra, que es una cantante de enorme valor, no solo por su calidad, y que te permite escuchar un quechua tan limpio, yo llamo eso, y hay muy pocas personas en el Perú así, por suerte hay algunas, y ojalá cada vez hayan más, que son los músicos de síntesis, que te permite tener una formación académica y a la vez, sin ningún problema, manejar el mundo tradicional, con toda su propiedad. En eso, justamente, nos permite ahora escuchar un Huahuapampay, que ya comentaremos después, también cantado por Edith.
Volvemos, Ramón, después de escuchar este Huahuapampay tan significativo y sentido, un motivo indígena que se interpreta en el entierro de los niños. La filosofía de la vida y la muerte es tomada muchas veces en los Andes con un sentimiento dual, ambivalente, ¿no? De un lado por la tristeza de la pérdida y por otro la alegría porque el niño tiene el alma pura, es inocente y se va derecho a la gloria. Entonces por eso termina con ese huayno caramuza, que es un huayno más alegre y a veces con una fuga también, que es un tema más movido. Y bueno, interpretado también por Edith, ¿no? Con tanto sentimiento y con tantas variantes en cuanto a la interpretación. A veces me hace pensar en un Lied de Schumann o de Schubert, en cuanto a los matices que pueden haber interpretativos. Te cedo la palabra. Bueno, definitivamente esta es la música clásica del Perú, ¿no? Con sus orígenes virreinales y como en algún momento lo dijo un comentarista popular del Cusco, estos son nuestros Mozarts y nuestros Chopins, no es música popular ni primitiva como la llaman algunos musicólogos, sino es una música que llega al alma con la misma profundidad que los grandes compositores europeos, ¿no? Es interesante además el contexto en el que se da este tipo de música, que definitivamente tiene un profundo contenido religioso ya católico, ¿no? Aunque con elementos indígenas, porque en la crónica de Huamán Poma de Ayala, el gran cronista indígena del virreinato, se menciona este ritual asociado con la cultura inca, prehispánica, ¿no? Y claro, hoy en día en los estudios etnográficos, creo que el propio José María Arguedas ha escrito sobre esto, al niño cuando muere, claro, se convierte en un angelito. Entonces, en realidad, estos cantos, que incluso vienen acompañados con danzas, se practican mientras que se lleva al niño al cementerio, que se le sienta en una silla, ¿no? Rodeada con flores, incluso con banderas peruanas. Y claro, todo esto en realidad es motivo de estudio mucho más profundo. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y que además evoca otros tipos de danzas mestizas, por llamarlas de alguna manera, como el Takion-Koi, que no se ha mencionado. Eso va a ser un tema para conversar. Es un tema largo, que es este movimiento, que es la enfermedad del canto. Así es. Que a 30 años de la conquista, la primera sublevación indígena en el Perú se hace a través del canto, ¿no? Cantos indígenas, ¿no? Exactamente. Y que además parecen ser que los del Takion-Kois
son, digamos, los parientes lejanos de los danzantes de tijeras, No sería que es nada raro, otra no sería nada raro. danza Así es. también mestiza. Así es. Y yo lo que he encontrado son las prohibiciones Bueno. que se hacen en el siglo XVIII a los danzantes de tijeras, Ajá. que algunos incluso les daban pena de muerte Así por es. considerar de que el danzante hacía un pacto con Como el el supay, demonio, así que es el demonio. San diablo, así es. Claro, supay originalmente significaba ancestro, pero en los diccionarios de los misioneros el culto al ancestro era el culto al diablo. Imagínate. Y de ahí esta superposición de significados, ¿no? Interesantísimo. Entonces lo interesante es que la música tiene que ser contextualizada, ¿no? Eso es. Para entender la verdadera dimensión de lo que está transmitiendo. Y hablando de porcentajes y de mestizaje, ahora pasamos un buen mestizaje porque vamos a coger de relancina el fandango, la marinera, los tonderos y lo que habíamos hablando, la zamba, los bambucos y los guapangos, y vamos a aterrizar en una sanguaraña. Esta extraordinaria recopiladora que fue Rosa Mercedes Ayarza, infatigable, que lo denominaba como baile de tierra. Punto, eso es lo que nos dijo. Pero sin duda es una posible sucesora de la marinera y los tonderos. Esta sanguaraña es muy particular, que la encontré gracias a los nietos que me la dieron en algún momento, y la hemos puesto, trabajado, es un arreglo basado en esto, invité a Victoria Villalobos, otra extraordinaria cantante con un proceso muy parecido al de Edith Ramos Guerra, que es haber estudiado en un muy buen conservatorio latinoamericano, 20 años, y no ha perdido su contacto con la familia criolla, padre, hija de Pepe Villalobos. Así que escuchemos la sanguaraña en esta versión.